Ahora solo nos hace falta que ver la punibilidad, que es el quinto elemento de la teoría del delito. ¿Qué nota fue la más alta? ¿Cuántos sacaron los más altos? ¿Estamos bien? Ok. Sí, estamos bien, ¿verdad? ¿Quién sacó 25? 30. Excelente. Rubí, chicas. Felicitaciones, Rubí, chicas. A ver, ¿quién más? ¿Quién más tiene una buena nota? Saqué 26. Harold Alexander Palacios Ruano. Excelente. Eso me agrada porque me complace en escuchar que entendieron la teoría del delito. Ahora se nos va a hacer fácil tipificar todos los delitos que tenemos en el Código Penal, porque ya sabemos cuál es la acción, ya sabemos cómo es la tipificación, ya sabemos cómo es la antijuricidad, ya sabemos cómo es la culpabilidad. Ahí se recuerdan que la culpabilidad, el último elemento, Miguel Estardo Turcios Chávez sacó 30, excelente, buenísimo, me agrada, me complace oír esas calificaciones, porque entonces quiere decir de que lo que explicamos a ustedes sí lo captaron y lo retuvieron. Eso, si ustedes lo entendieron y lo captaron, jamás se les va a olvidar. Alguien más que me anote en el chat si no me quiere platicar o que me quiere hablar, su calificación. Lainey Paola Fuentes Saucedo, 26, excelente, buenísimo. Si nos vamos así con el segundo parcial, solo con los dos parciales ya tenemos aprobado el curso. Pero lo más interesante que a mí me interesa, perdón, valga la redundancia, lo que a mí me interesa es que ustedes hayan aprendido. No se trata de que pues solamente ganar el curso, sino que aprender, porque eso les va a servir a ustedes en el ejercicio de su profesión. Ana Yolanda Check Vázquez, 30 puntos. Keila Cecibel Poitán Hernández, 30 puntos. Y esas calificaciones las calificó el sistema. Hilary Ortiz, 26 puntos. Bresnev Alessandro Mateo Mazariegos, 30 puntos. Excelente, buenísimo. Me agrada oír y leer esas notas de calificación que son excelentes para mí. Así es de que con todo ello, pues nos vamos otra vez a concluir lo que es la teoría del delito, que ya no nos dio tiempo, pero esta es la clave. Si ustedes se conocen bien cómo es la acción, cuando ustedes manejen la acción, primer elemento del delito, recuérdense que las palabras claves de la acción son conocimiento y voluntad. La persona tiene que saber qué es lo que va a hacer, la persona tiene que saber si va a cometer un delito o no, entonces tiene que tener el conocimiento. Y voluntad, pues son los actos que ejecuta. Ya lo van adornando con la manifestación que dejó, con las huellas que dejó en el delito. Si estafó, pues dejó un documento falsificado o dejó un engaño ardid o una afectación al patrimonio de la persona que defraudó. Si usó un documento público falsificado, pues dejó el momento que se quedó grabado en la administración pública de cómo fue que presentó ese documento, cómo fue que se lo recibieron, si existe algún sello, que esas son las manifestaciones externas. Si realizó una extorsión, pues dejó las llamadas telefónicas anotadas ahí en el sistema, dejó la conversación, dejó de alguna manera el requerimiento que estaba haciendo de lo injusto. Si realizó un plagio y secuestro, pues están las comunicaciones telefónicas que se dieron entre las víctimas, los familiares y los secuestradores, así como las características que pueden suceder posteriormente. Si se trataba de un homicidio, pues dejó el cadáver ahí tirado en el suelo. Si se trataba de un asesinato, pues ahí quedaron las manifestaciones externas de cómo actuó con los agravantes que establece el asesinato. Todo tiene manifestaciones externas. No hay delito que no deje huella.
No hay delito que no se pueda investigar. No hay delito que no sea susceptible de un análisis. No hay delito que no podamos determinar cómo se realizó teóricamente. Por eso es que esto se le llama teoría del delito. Hacemos un análisis primero y ya después, ya cuando ustedes vayan a los procesales, pues ya vamos a obtener los medios de prueba necesarios ya en el derecho procesal o en el derecho probatorio. De tal cuenta que cuando ustedes les hablen de acción, recuérdense de conocimiento y voluntad. Cuando les hablen de tipicidad, acuérdense del código. El código, por eso se llama código. Código penal, porque todos los delitos están codificados. ¿Y cómo están codificados? Por medio de los bienes jurídicos tutelados que están regulados precisamente por medio de los títulos, capítulos y subtítulos que tiene el código. Los bienes jurídicos tutelados de la vida son los primeros que regula el código, después la integridad y después la seguridad sexual y en su orden así hasta llegar a los delitos de la administración pública que ustedes van a ver en Derecho Penal 3. Si se recuerdan de la antijuridicidad, ahí se recuerdan que ahí en el Código Penal, ahí están las causas de justificación, que todo puede ser reacción, todo puede ser típico, todo puede conjugarse y todo puede ser antijurídico, pero dentro de la antijuridicidad, ahí se encuentran unas causas de justificación que justifican, valga la redundancia, causas de justificación que justifican, esas están en el código, que justifican las eximentes de responsabilidad penal. Para todos aquellos que sacaron 30, mis felicitaciones porque entiendo que pudieron captar precisamente lo de las causas de justificación, legítima defensa, agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado, la falta de provocación suficiente que implica la legítima defensa. Por otro lado, también otra causa de justificación es el estado de necesidad y la última que vimos en el último momento que fue el del legítimo ejercicio de un derecho. Por aparte, eso es lo que ustedes tienen que recordar. Para cuando le estén preguntando a su privado, el examinador les diga, a ver, dígame qué es delito. Pues sí, licenciado, delito es la acción típica, antijurídica, culpable y punible. Ah, ok, perfecto. Explíqueme los elementos del delito. Pues los elementos del delito se determinan por medio de elementos positivos y elementos negativos para cada uno de los elementos que tiene la teoría del delito. En la acción, los elementos positivos y negativos. En la tipicidad, de igual manera. En la antijuridicidad, todo lo que es antijurídico y todo lo que es causa de justificación. Y en la culpabilidad, tenemos los elementos positivos y los elementos negativos. Los elementos positivos de la culpabilidad son que la persona obviamente sea imputable, que se le pueda aplicar una pena, que sea exigible a él. Precisamente una persona que comete un delito, pues ¿a quién se le va a reclamar? A la persona que lo cometió. Entonces tiene que existir por parte del Estado, por parte de la sociedad, una condición exigible. ¿Y cuál es esa condición exigible? De decirle el juicio de reproche, de decirle usted por qué cometió ese delito. Usted sabiendo que ese delito, esa acción era prohibida, porque eso es lo exigible. Se le exige ahora que responda por esa culpa, por esa culpabilidad. Y el conocimiento de la antijuridicidad, obviamente que dentro de los elementos positivos se necesita que el sujeto que comete el delito, es decir, el sujeto pasivo, tenga el conocimiento de la antijuridicidad, que sea delito. Ah, no, licenciado, es que fíjese que como yo vivo muy lejos, hasta allá por una montaña del Petén, donde ahí ni siquiera llega el teléfono, ni celular tenemos. Ahí yo no sé si es prohibido o no es prohibido matar. Ahí yo no sé si es prohibido o no es prohibido estafar. Ahí yo no sé si es prohibido o no es prohibido extorsionar. No puede existir ese eximente, porque aquí nos vamos al artículo 3 de la ley del organismo judicial, que nadie puede alegar ignorancia e inobservancia de la ley. Todos somos sujetos a la ley.
La ley se crea para observancia de todos los ciudadanos habidos y por haber dentro del territorio nacional. En este caso, todos los que vivimos en Guatemala y todas las leyes de Guatemala están dirigidas precisamente a nosotros, no a los demás, ni a los vecinos, no, a mí no me toca, a todos. Todos estamos sujetos a lo que establece la ley. La ley se crea para todos y en ese sentido tenemos que tener observancia de eso. Por eso es de que en el elemento positivo de la culpabilidad tenemos que tener el conocimiento de la antijuricidad, lo que es prohibido, qué es lo que no tengo que hacer. Pero si yo sé que no tengo que hacer eso y sin embargo lo hago, entonces ya empieza a la determinación de qué clase de conocimiento tengo, cuál es la voluntad que hice para poder ejecutar los actos. Bueno, entonces pasamos a la punibilidad después de este pequeño recordatorio de lo que fue la teoría del delito, que es lo que más me he comprometido yo con ustedes acá, que ustedes aprendan para que podamos desarrollar las diferentes delitos que nos reclama el programa de estudios que empezamos y que tenemos que ver. Para allá el próximo examen, pues ya no van a ser preguntas así como estas que del Team Marín al Dol Pingüe, sino que van a ser casos concretos en los cuales ustedes van a tener que desarrollar la diferencia de las características entre uno y otro tipo, de acuerdo a los casos que se le planteen. Prácticamente solo casos vamos a tener en cuenta en el próximo examen, así es de que el análisis que estamos haciendo en este primer examen, pues obviamente les va a servir de base, no solo para el segundo examen, sino que para el resto de su vida profesional. Si ustedes se van a dedicar a derecho penal, excelente. Para aquellos que sacaron 30, ese es un estímulo. Los que sacaron 26, estímulo para que se orienten al derecho penal, que es lo que más deja pisto. Es lo que pagan más. Lo que pagan más. Si ustedes se van a lo civil, no es menospreciar el área, pero de aquí a que les paguen, de aquí a que les atiendan un asunto y que se lo resuelvan, es tan formalista. Y en cambio, lo informal del derecho penal ayuda de alguna manera, siempre y cuando ustedes hagan sus respectivos análisis. Si ustedes hacen sus análisis, ustedes van a determinar fácilmente por qué vía van a recurrir. Bueno, las causas de punibilidad están reguladas en el artículo 23. ¿A quiénes son los que no se les puede aplicar una pena? Cuando entramos al elemento del delito, de la punibilidad, entramos a conocer la pena. Y para ello yo quiero invitarlos a ustedes para que se lean el Código Penal y que establezcan qué es lo que tiene que ver todo con la pena. Hay teorías, doctrinas y jurisprudencia que establecen por qué es que el Estado tiene el derecho de imponer una pena. Eso está en el título 6, a partir del artículo 41, 42, 43, 44, 45 y así sucesivamente hasta llegar a la aplicación de las penas dentro del 60, la suspensión de la pena, las clases de pena y todo lo que se refiere al castigo hasta el artículo 83. No, 82, perdón, judicial es el 83. Bueno, entonces yo los invito a que lean detenidamente su código desde el artículo 44
hasta el artículo 82. Prácticamente son como 42 artículos que le hablan todos los relacionados, desde el artículo 41 hasta el artículo 82. Si quieren lo subrayan, pónganles un asterisco ahí, pónganle ahí una anotación. El licenciado Ronnie nos dijo que leyéramos esos artículos. ¿Para qué? Porque nos va a ser necesario para entender el elemento de la punibilidad. En los elementos positivos de la punibilidad está que obviamente exista una conducta punible objetiva. Eso lo vemos en la descripción de la norma jurídica, no del tipo. El tipo nos describe la conducta, pero también nos describe la consecuencia jurídica. La norma penal es una de las normas que es una norma específica, especial. Trae consigo una sanción. Por ejemplo, si leemos el artículo, qué sé yo, cualquier artículo, violación a los derechos de propiedad en el artículo 275, y habla de una serie de situaciones que se pueden dar en la violación de los derechos de propiedad industrial, dice. Entonces, sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes, será sancionado con prisión de 1 a 6 años y una multa de 50,000 a 750,000 quetzales. ¿Quién? Ahí, si ustedes se dan cuenta, si lo tienen a la mano, ustedes se dan cuenta que la pena está descrita antes y el tipo penal está después, el primer presupuesto. Entonces, si ustedes se pueden ir al artículo 275, que es un artículo que yo acabo de tomar así al azar, acá está las responsabilidades civiles indistintamente de eso. Pero dice, será sancionado con prisión de 1 a 6 meses. Cuando se está hablando de sanción, se está hablando de pena, se está hablando de castigo, del carácter retributivo que el Estado le exige a todas aquellas personas que hayan incurrido en la violación de una norma jurídico penal. Es decir, que les haya valido guango, aunque haya estado escrito para entenderlo así de buena manera, haya estado escrito así en el código, les valió 20 y lo realizaron. Entonces, cuando realizan esa conducta que está prohibida en el código, pues hay una pena. Esa es la advertencia que hace el código. Hay una sanción. Y aquí, por ejemplo, el que viole los derechos de propiedad industrial dice, va a ser sancionado con una prisión de 1 a 6 años. Y adicional a eso, tiene una multa de 50,000 a 750,000 quetzales. Esas son penas compuestas porque están compuestas por prisión y multa. Entonces hay penas simples que son solamente la pena de prisión y las penas solo de multa que son las penas pecuniarias que no son necesariamente de prisión. Entonces, cuando se observa esta sanción, estamos hablando dentro de la teoría del delito del primer elemento positivo de la punibilidad. Si ustedes anotan, se llama conducta punible objetiva. Eso es lo que se refiere el primer elemento de la punibilidad de la teoría del delito. Segundo elemento positivo de la punibilidad, ojo, esta es pregunta de examen. Excusas absolutorias. ¿Qué son las excusas absolutorias? Esas las regula el artículo 380 del Código Penal. Entonces, si nos vamos al 380 del Código Penal, ahí están las excusas absolutorias. Entonces, si quieren, nos vamos al artículo 380 del Código Penal. Esos son se están tomando como elementos positivos de la punibilidad, que siempre puede haber una excusa absolutoria.
Cuando los delitos previstos en los artículos anteriores no tuvieran señalada una penalidad recíproca en las leyes del país a que corresponda la persona ofendida, se impondrá al responsable la sanción que sería propia al delito con arreglo a las disposiciones de este código, si la persona ofendida no tuviere el carácter oficial que se menciona. Cuando un tipo penal no deja entre sí, cuando el delito penal no deja entre sí determinada una pena propiamente señalada o recíproca en las leyes del país, siempre se exige una pena. Esto sucede en códigos extranjeros. Si se exige una pena que cumplir por el carácter retributivo que tiene el Estado hacia la persona, entonces hay veces que en algunos países, en Guatemala no sucede mucho, en unos países de que la reciprocidad en delitos menores, por ejemplo, el pago de una multa, pues tendrá que hacerse el pago de la multa que debe, obliga. Por ejemplo, en el área laboral, vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender. Aquí Noé Neftalí Tomás Velázquez nos está preguntando, licenciado, ¿cuál es el primer elemento de la punibilidad? Era lo que decíamos, la conducta punible objetiva, lo que se encuentra en la ley. La segunda parte del tipo de la figura penal, de la figura normativa. Ese es el primer elemento. El segundo son las excusas absolutorias cuando de alguna manera hay que pagar lo que se debe. Ese es el típico ejemplo. Vamos a poner un ejemplo en este segundo elemento de la punibilidad para que ustedes lo vayan entendiendo bien y quiero que me saquen 30 en el próximo examen con esta pregunta. Vean pues. Yo soy representante legal de una entidad privada, una sociedad anónima. Dentro de la empresa resulta un conflicto con uno de los empleados, que no se le pagaron las horas extras o en su defecto el empleado está reclamando el pago de sus horas extras. Viene el patrón o el representante legal y hace caso omiso al reclamo del trabajador. Ustedes saben cómo son las normas del trabajador. Las normas del derecho de trabajo, perdón. Y se va a quejar a la Inspección General de Trabajo. En la Inspección General de Trabajo, pues citan al patrón. Como característica especial dentro de los reglamentos que existen en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Inspección General de Trabajo, que es la entidad, institución que se encarga para velar en el buen desenvolvimiento y desarrollo de las relaciones laborales en el país, tanto en el sector público como en el sector privado, resulta de que pues cita al patrono para saber qué es lo que está pasando. Pero viene el patrono e ignora esa citación. Es citado como corresponde, le notifican la citación y no llega. Se hace el indiferente. Al final, pues en arreglos internos, pues resulta que ya convino con el trabajador, le pagaron las horas extras y todo arreglado y quedó bien. Pero la institución del Estado, que se llama Inspección General de Trabajo, lo había citado y no compareció. Para ello existe una disposición legal en el Ministerio de Trabajo que indica que la persona que no asista a una citación, pues será objeto de una multa. Y esta multa, pues obviamente tendrá que ser requerida a esta persona. A esta persona se le citaron, recibió la secretaria la notificación, no le pusieron atención, la traspapelaron, la metieron entre la gaveta y ahí se fue perdiendo. Y de ahí pasaron los meses, pasaron los años y nunca se atendió ese requerimiento. Por lo tanto, la Inspección General de Trabajo, al verificar sus constancias dentro del expediente de mérito que el trabajador había llegado a presentar como queja, resulta que elevó esa situación a un juzgado de previsión social de trabajo. El juzgado de previsión social de trabajo ordena que se le amoneste nuevamente al representante legal de la empresa para que
cumpla con la citación de la Inspección General del Trabajo. De igual manera, ya no llegó, ya no existió, no recibieron la notificación o saber qué pasaría y le impusieron una multa. Y la multa resulta que es de 5,000 quetzales, por así decirlo. Estas 5,000 quetzales los deberá de pagar el representante legal, sin embargo no lo hace. Ante ello pasa el tiempo y el juzgado de trabajo y de previsión social resulta que le certifica lo conducente. ¿Qué significa eso? Que lo saca del ámbito laboral y lo manda a lo penal y le certifica por el delito de desobediencia. Entonces se encuentra a esta persona ya sindicada por el delito de desobediencia ante un expediente penal. Vea cómo se da esto. Y lo que le habían requerido era la asistencia a la Inspección General de Trabajo. Si hubiera llegado no hubiera habido ningún problema. Resulta que cuando le notifican que tiene un delito de desobediencia y que puede ser sujeto a un proceso penal, entonces ahí sí se pone en alerta. Y resulta que ahí sí se presenta, porque es el Ministerio Público el que lo está citando, bajo la advertencia que si no se presenta, se le iniciará proceso penal y se le puede hasta encauzar el arresto, ¿de acuerdo? O la prisión preventiva. El caso es de que podría esta persona estar sujeta a un proceso penal. Entonces, aquí tiene una sanción. Cuando nos vamos al delito de desobediencia en el artículo 40 y ¿qué es ese? 41 me parece que es. Vamos a ver si es cierto. No me recuerdo exactamente bien cuál es el 41, 44, porque si nos vamos al delito de desobediencia, no. Aquí 41 era lo que le había dicho yo de las penas. Pues si nos vamos al delito de desobediencia, 144, Licenciado, hay uno en el artículo 414 de desobediencia. 414. Sí. Allá hay otro cerca, porque hay una desobediencia del funcionario público. Vamos a ver. ¿Quién me habló? También hay uno en el 420. Ok. Excelente, gracias por ayudarme. 414. Miremoslo todos juntos. Ustedes tienen el código ahí a la mano, ¿verdad? Desobediencia. Aquí estamos. Dice, este es el 414, el que yo les estoy hablando. Quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad, dictada en el ejercicio legítimo de sus atribuciones, será sancionado con multa de 5,000 a 50,000 quetzales. Si ustedes se dan cuenta, este delito solamente tiene, en la parte de la punibilidad, solamente tiene pena de multa. Cuando nos vamos al 380, de lo que yo le estoy hablando de las excusas absolutorias, es que o paga, algo así como decimos en buen chapín, o paga y se va libre. Pero aquí está sujeto a un proceso penal. Entonces el delito de desobediencia tiene ese principio de reciprocidad que hablan las excusas absolutorias. Las excusas absolutorias es de que yo pago y automáticamente me quedo sin responsabilidad penal. Pero ¿qué fue lo que pasó acá? Que el individuo, el representante legal, no se presentó, aún así fue citado por el juzgado laboral. Y como no pagó, entonces ahora está enfrentando un proceso penal por el delito de desobediencia. ¿Cuál creen ustedes entonces acá que es la excusa absolutoria? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que me haya entendido? ¿Cómo vamos? La excusa absolutoria tiene que ver con el principio de reciprocidad. Te doy y tú me das. Te pago y te absuelvo. Ese es el principio de la punibilidad, el segundo elemento positivo. Si me entienden, dice, cuando los delitos previstos, hablándose de los anteriores, no tuvieran señalada una penalidad recíproca de las leyes del país,
o que corresponda a la persona ofendida, se impondrá al responsable la sanción que sería propia del delito con arreglo a las disposiciones de este código. Entonces aquí desobedeció porque no se presentó ese acto omitivo de no llegar ante las autoridades y que al estar frente a las autoridades le dijesen esto: mire, usted tiene que pagar una multa porque no se presentó a la Inspección General de Trabajo. Véase, para todos aquellos que son patronos o representantes legales de empresas, si cuando reciben una citación de la Inspección General de Trabajo le hacen caso omiso o rompen la hoja o la hacen la arrugan y la tiran al cesto de la basura, al rato van a tener problemas por el delito de desobediencia o por una multa de falta laboral. Todo patrono que esté constituido como tal ante el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de atender todos los requerimientos que se le hagan por parte de las autoridades competitivas, es decir, las autoridades del Ministerio de Trabajo en su ámbito laboral. Eso lo van a ver ustedes en derecho laboral, por supuesto. Yo me estoy metiendo aquí un poquito para ejemplo del tema de la reciprocidad o de las excusas absolutorias que tiene contemplado los elementos positivos de la punibilidad en la teoría del delito. Entonces, ¿cuál sería entonces aquí la situación si a usted yo le digo, usted está procesado por el delito de desobediencia porque no atendió en ningún momento durante tanto tiempo un llamado de la Inspección General de Trabajo? Esa es una falta laboral que tiene como consecuencia una aplicación de un tipo penal con una sanción. Entonces la excusa es absolutoria acá, es que como no tiene pena, tiene una pena de multa, aquí paga la multa de acuerdo al arreglo y entonces ya puede absolverse del delito de desobediencia regulado en el 414 que nos habló el compañero. Hay otra desobediencia que eso va dirigida a funcionarios públicos que nos había hablado. ¿Quién fue el que me dijo eso? El 420. Si ustedes se dan cuenta acá, y se comete delito de desobediencia el funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a las sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales. Aquí ya viene la pena, aquí ya viene la punibilidad, aquí ya viene el elemento de la punibilidad. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años, multa de 5,000 a 20,000 quetzales y tiene una tercera que es la inhabilitación especial. Imagínense las 3 sanciones que tiene este tipo penal de desobediencia regulado en el 420. 2 desobediencias, tiene 3 sanciones, una la pena de multa, la otra la pena de prisión y la otra la inhabilitación especial. Quiere decir que el empleado público que en el ejercicio de sus funciones desobedezca cumplir una sentencia, aplicar una pena o se negare a darle el cumplimiento a las resoluciones u órdenes por autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia, dice que tiene esta clase de sanciones. Muy diferente a la del 414 que nos habla de particulares. En este caso fue un representante legal que obvió presentarse a la Inspección de Trabajo, lo citaron en el juzgado, también omitió eso y ahora pues está afrontando un delito de desobediencia. ¿Cómo se lo excluye? Con una absolutoria, una excusa absolutoria regulada en 380, que es lo más típico que nos indica el principio de reciprocidad en el tema de la punibilidad. Bueno, esos son los elementos positivos. Ahora pasamos a los elementos negativos de la punibilidad y eso los encontramos en el artículo 23 del Código Penal. Los elementos negativos es que a nadie se le puede poner una pena si es menor de edad. ¿Estamos? Eso está fácil, ¿verdad? ¿A quiénes no se les puede aplicar una pena? A los menores de edad.
Alguien me va a decir, sí, licenciado, pero mire, ¿y qué pasa con todos esos que están ahí presos en el hogar? ¿Cómo se llama este lugar ahí en la zona 13? Eso no son penas, son medidas de prevención o medidas de seguridad. Entonces, el segundo elemento negativo es que en el momento de la acción o omisión no posea la causa de enfermedad mental, desarrollo psíquico incompleto, retardo o trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender de carácter ilícito del hecho o que determine de acuerdo con esa comprensión, salvo el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Esto es en términos generales lo que los españoles llaman estar loco. Dice, a un loco no le pueden poner una pena. Así se expresan los catedráticos españoles en la Universidad de Salamanca. Yo tenía un catedrático que nos decía, esto es para los locos. A los locos no los puedes culpar, no les puedes penar. No se le puede aplicar una pena. Y entonces acá lo dicen con un poquito más de técnica, aunque dentro de nuestro ego, pues así de alguna manera lo decimos como lo dicen los españoles. Dice, quien en el momento de la acción o omisión no posea a causa de enfermedad mental o desarrollo psíquico incompleto o retardado de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Salvo, dice, le pone aquí algo, salvo que en el momento de trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Alguien que es esquizofrénico y sabe que al tomar determinado medicamento se va a poner con un trastorno mental y de esa cuenta va a ir a buscar a alguien para matarlo, ahí podríamos ya ver si efectivamente estaba en su estado psíquico normal, ese estado de trastorno mental transitorio, o de alguna manera él provocó llegar a ese trastorno mental transitorio. Permítame un momentito. Estoy dando clases, pero dígame. Ya estuvo. Bueno, entonces, esos son los dos elementos negativos de la punibilidad. ¿Estamos bien? ¿Me podrían hacer alguna pregunta relacionada al tema? ¿Alguien que tenga alguna duda? Aquí me preguntó Noé Neftalí, ya habíamos quedado de que el primer elemento positivo era la conducta punible. Cuando ustedes leen un artículo del Código Penal que se refiere a un delito, está dividido en dos presupuestos. Uno, el descriptivo, que se refiere a las circunstancias y características del delito y a quién va dirigido, el tipo, a qué persona, sujeto activo, el verbo rector. Y la otra parte es la pena, lo que le están poniendo la pena. Entonces, cuando ustedes leen el 41, empiezan a leer el 41 del Código Penal, que esto va concatenado obviamente con la lectura que ustedes tienen que hacer en la doctrina. Yo les recomiendo que leen el que habla muy bien de la pena, les voy a decir quién es. El que habla muy bien de la pena y es bien comprensible, que ustedes no se van a perder, que yo quiero que ustedes lo entiendan bien, es a... Permítanme bien. Autor guatemalteco. Es la parte general del derecho de Jorge Alfonso Palacios Mota. Apuntes del derecho penal. Es una cuestión bien simplificada, pero les va a ayudar. Ya Gustavo Adolfo Girón Payés, él sí habla de teoría del delito, pero ya es un poquito más avanzado, con más tecnicismo, que de alguna manera tal vez los puede confundir. Pero de ahí, si ustedes están con Jorge Alfonso Palacios Mota, yo creo que lo van a entender fácilmente porque es un manual bien pequeño. Creo que no tiene mayores complicaciones. Pero más concretamente, ustedes, al darle lectura a su código y hablan de las penas, porque las penas es otro episodio, por eso se llama Código Penal. Código porque codifica las conductas y penal porque también codifica las penas. Entonces,
Aquí nos habla de las penas principales, que creo que eso sí ya lo vieron ustedes en Derecho Penal 1. Penas accesorias, nos habla de la pena de muerte. Solo de la pena de muerte ustedes tienen para divertirse. Ustedes pueden hablar de cualquier cuestión de la pena de muerte. Como abogados, yo les recomiendo algo. Hay muchos que están de acuerdo con la pena de muerte y hay otros que no están de acuerdo con la pena de muerte. Pero el abogado, el que conoce leyes, el que dice que está estudiando derecho, le van a preguntar su tío o su abuelito o su abuelita y le va a decir, mira, mijo, vení, sentate aquí enfrente de mí en este silloncito, mira, quiero platicar con vos, vos que estás estudiando leyes y que vas a ser licenciado más adelante, decime qué pensás de la pena de muerte. Su abuelito o su tío abuelo o cualquier persona le puede preguntar a usted qué opina de la pena de muerte. Nosotros como abogados tenemos que tener un criterio. Si decimos que estamos de acuerdo con la pena de muerte, tenemos que decir por qué estamos de acuerdo con la pena de muerte. Si decimos por qué no estamos de acuerdo con la pena de muerte, tenemos que decir conceptos concretos relacionados a la pena de muerte. Entonces, no es válido dar una opinión al aire. Estudiantes del 6º semestre o del 4º semestre que ustedes están, ¿verdad? Ya a estas alturas, ya ustedes tienen que tener un concepto. Si les parece bien la pena de muerte o no les parece la pena de muerte. Dicen que entre los abogados hay una gran cantidad de criterios, pero los criterios de los abogados que se acercan más a los estudios científicos, a las leyes, a la jurisprudencia y a las teorías tienen un mejor criterio. ¿Cuál es el mejor criterio? El que se argumenta mejor y el que se fundamenta mejor. Y ustedes le pueden decir al abuelito, sí, abuelito, fíjese que yo estoy estudiando leyes, pero fíjese, abuelito, que el catedrático todavía no nos ha enseñado qué se refiere a la pena. Ay, entonces estamos jodidos, mijo, le va a decir el abuelito. 4º semestre es obligatorio que ustedes tengan ya un criterio formal de lo que es la pena de muerte. Yo les recomiendo, yo el año pasado les dejé un trabajo a los compañeros de la pena de muerte y me hicieron trabajos excelentes. ¿Por qué la razón del criterio de Guatemala todavía mantiene en sus códigos penales vigentes la pena de muerte? ¿Por qué existe un convenio internacional de derechos humanos en el cual acepta la pena de muerte? Que es un convenio, el Pacto de San José, que acepta la pena de muerte en Guatemala. ¿Por qué existen las leyes internacionales del por qué han abolido la pena de muerte? ¿Por qué existe aquí en Guatemala todavía un resabio de la pena de muerte con lo que establece el artículo 43 del Código Penal? ¿Cuál es la razón y cuál es nuestro criterio? Porque nosotros somos conocedores de las leyes, pero cuando conocemos las leyes y conocemos la doctrina y conocemos la jurisprudencia, pues surge en nosotros una interpretación. No la interpretación de un autor X. Por eso es que yo les decía en algún principio que no se concretaran en leer solo un libro, porque yo no recomiendo para el curso leer solo un libro, porque me preguntaban muchos, licenciado, mire, ¿qué libro vamos a leer para el curso? Absolutamente denegado, sin lugar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ir leyendo pena de muerte, lo que dice Hernán Hurtado Aguilar. Pena de muerte, lo que dice Enrique Bacigalupo. Pena de muerte, lo que dice Juan Bustos Ramírez. Y así sucesivamente, lo que ustedes tienen que relacionar con la pena de muerte. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar ciertos puntos de determinados autores para que puedan tomar un concepto de criterio propio, criterio personal. Fíjese, licenciado, que yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque está regulado en el Código Penal. Además, hay delitos en los cuales, por ejemplo, el asesinato, el plagio y secuestro, la ejecución extrajudicial,
Hay muchos delitos que aún regulan la pena de muerte y no han sido reformados. Y en tanto exista la pena de muerte regulada, pues está vigente y debe de cumplirse porque es ley positiva. Ahora, si yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, tengo que decir por qué. Una es que, en primer lugar, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la pena de muerte no se encaja en lo que establecen los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución, porque el Estado protege la vida. Y si protege la vida, porque está en una ley ordinaria ordenando la pena de muerte. Existe como una contradicción jurídica, que por qué en la Constitución prevalece la protección a la vida, pero también hay un artículo en la Constitución que también habla de la pena de muerte. Entonces, todos esos criterios ustedes los tienen que ir concretando y mejorando en el desarrollo de su estudio en el derecho de la pena. También está la pena de prisión, la pena de arresto, la privación de libertad, el producto de trabajo, la determinación del trabajo y así sucesivamente, la pena de multa, la determinación del monto de la multa, la conversión, la inhabilitación absoluta, está la inhabilitación especial, la aplicación de las penas, que esto es muy, muy importante porque ya cuando se desarrolla un juicio, el juez es el que está obligado a aplicar la pena. ¿Qué pena le va a...? El artículo 65 habla de la fijación de penas y dice, el juez o el tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo y mínimo señalado por la ley. Si ustedes leen cualquier artículo del Código Penal que contenga un delito, por ejemplo, siempre habla de un máximo y de una pena. Dice, por ejemplo, la violación. Artículo 173, si ustedes se ubican en el artículo 173, dice, quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona y le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con una pena de prisión de 8 a 12 años. Si ustedes se dan cuenta, acá la pena habla de un mínimo 8 y de un máximo 12 años. Si regresamos al artículo 65 del Código Penal, dice fijación de la pena. El juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley. En este caso, el que señala la ley es de 8 a 12. ¿Qué creen ustedes por qué el juez adopta una mínima y una máxima o una máxima? A ver, les quiero oírlos. Yo creo que depende de la gravedad de lo que causó la persona. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Por los agravantes. Ok, estamos bien. ¿Quién más? Por la relación de causa del hecho ilícito. De los efectos que pudieran causar. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Los escucho. ¿Por qué creen ustedes que el juez adopta una pena de prisión mínima? Ahí dicen por los agravantes, que le ponen la máxima. Ahora, en una mínima, ¿cuál sería para ustedes un aspecto importante de por qué el juez fija una pena en su mínima expresión? Por lo contrario, tal vez las atenuantes, no sé. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Jorgan, Roberto. A la orden. ¿Alguien más? Entonces, aquí entran en juego las agravantes y las atenuantes. Como ustedes lo dijeron, lo que agrava la pena. Pero también entra de por medio los elementos de prueba. Eso ya lo van a ver ustedes en procesal penal. Los elementos de prueba
que estén fundantes, que sean concretos, que sean acordes a lo cometido. Por ejemplo, acá el delito de violación fue reformado por el artículo 173 del decreto 9-2009 que sufrió antes era violación solo para personas de sexo femenino. Ahora dice violación puede ocurrir en cualquier persona. Dice quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona. Cuando dice otra persona, entonces está sacando a lo que antes decía la mujer, porque antes solamente violación existía para la mujer. Ahora es para otra persona, sea el sexo que fuere, vaginal, anal o bucal. El acceso físico o psicológico. Si eso entra dentro de una gravedad, el juez puede contemplar que se le aplique la pena de 12 años de prisión. Si no es tan grave o no existen los elementos de prueba que puedan demostrar que efectivamente así ocurrió, entonces disminuirá la pena desde 8 a 12 años. Entonces, ese es el contenido del artículo 65 del Código Penal, que nos habla que cómo el juez puede determinar entre el mínimo y el máximo señalado por la ley. Y entonces dice la continuación de este artículo, para cada delito teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable. Vean acá, no solamente nos refiere a la gravedad ni a la tenuidad de que pudo haber tenido el delito, sino que también a la peligrosidad, los antecedentes personales de este y de la víctima. Por ejemplo, si la víctima fue menor en un caso de violación, obviamente resulta agravante porque hay una violencia psicológica. La extensión o intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes. Aquí entra lo que ustedes decían, que concurran en el hecho apreciadas tanto por su número como su entidad o importancia. El juez o tribunal deberá consignar expresamente los extremos a que se refiere el párrafo que antecede. O sea, el juez tiene que decir por qué razón le pone la mínima o por qué razón le pone la máxima. Tiene que fundamentarse y argumentarse por qué así lo considera. De acuerdo a las constancias procesales, a los medios de prueba, se estableció que esta persona tenía atenuantes o tenía agravantes y por eso le pusieron la mínima. Esa es la fijación de la pena. Y así sucesivamente podemos seguir estudiando en el mismo código las diferentes circunstancias de la pena, cómo es que se computa la pena. Y eso está hasta el 83 que yo les hablaba de lo que es las características de la suspensión condicional, de la libertad. Y ahí llegamos, ya después ya entra en el título séptimo, las medidas de seguridad, la aplicación de las medidas de seguridad, todas reguladas dentro del principio de legalidad. Entonces, con esto, jóvenes, concluimos lo que es la teoría del delito y para la próxima clase tenemos entonces ya el desarrollo de la unidad número 2. Yo les había dejado un trabajo la vez pasada, ¿verdad? Les había hablado de un trabajo que íbamos a hacer. ¿Alguien se recuerda? Sí, era sobre el aborto. Ok, entonces estamos sobre la unidad número 2. Para la fecha de examen de este semestre, el segundo parcial, vamos a tener que presentar todo el concepto del aborto. Todo lo que es las doctrinas a favor del aborto o en contra del aborto, el aborto procurado propio, el aborto con o sin consentimiento. No nos dio tiempo en el semestre pasado por el tema que empezamos tarde por la suspensión de la universidad, pero ahora sí estamos en tiempo para el próximo parcial. Esto les va a llevar unos 8 días que hacerlo.
el aborto preterintencional, los abortos no punibles, tentativa del aborto procurado, el aborto culposo propio, el aborto terapéutico y las penas accesorias. ¿Por qué se le está dejando a ustedes este trabajo del aborto? Porque hoy está muy de moda que hay corrientes ideológicas que tienden a la legalización del aborto, pero que también hay otras corrientes que se oponen a esa legalización. Quiero un concepto o un comentario de esa naturaleza. Yo les voy a pasar los lineamientos de cómo deben de hacer el trabajo a más tardar el lunes. Creo que ya lo tienen. Tenemos clases con ustedes mañana, ¿verdad? No. Mañana es sábado, licenciado. Perdón, el lunes. Sí, el lunes sí tenemos Sí, lunes primera sí. hora. El lunes. Ustedes estuvieron con derecho penal. Este lunes no pude dar clase porque tuve mi audiencia. Mis más sinceras disculpas a los que estuvieron esperándome, pero no pude porque como la clase es como a las 2 de la tarde, 2 y algo, yo todavía a esa hora no había terminado la audiencia. Y terminé casi como a las 3:30 o 4, algo así. Ya no me da tiempo pues venirme a mi oficina y dar clases. No pude en realidad. Mis más disculpas, vamos a tratar de adelantar. Si nos atrasamos un poco en esto, entonces vamos a adelantar con el aborto en la unidad 2 y nos vamos a ir al módulo 2 de los delitos, perdón, a la agresión del disparo de arma de fuego, a las lesiones y a la exposición de personas en peligro, pero tomando en cuenta que ya sabemos tipificar. Lo que interesa en este semestre es que ustedes aprendan a tipificar. Y recuerden que el segundo elemento del delito es la tipificación. Y yo les decía que tenemos que ceñirnos a lo que rige el artículo 10 del Código Penal. Y entonces vamos a dar por entendido que ustedes van a trabajar el aborto. Vamos a hacer un pequeño repaso de los homicidios, lesiones, y de ahí nos quedamos con el delito, los delitos contra el honor. Los que me interesan es que ustedes conozcan los delitos contra la dignidad sexual también. Nos falta mucho, a ver si logramos terminar el programa. Delitos contra el orden jurídico familiar. Esto lo van a seguir ustedes en Derecho Penal 3, pero vamos a aprender a tipificar en este momento. Vamos a identificar cómo estamos y terminamos con los delitos para el examen final de los medios de comunicación, transporte y otros servicios públicos. Delitos contra la seguridad colectiva. Eso ya va a ser de último en el otro parcial. Así es de que damos por concluido lo que es la teoría del delito como la base importante para el desarrollo de la tipificación. Ahorita lo que nos queda en el programa, más que todo, es que ustedes afinen cómo leer las circunstancias, cómo leer los sujetos, el verbo rector, la descripción de la pena, y ahí nos vamos tipificando. Solo es de conocer las características, conocer a fondo. Media vez conozcan un delito, 2 delitos, 3 delitos, ya ustedes se van a familiarizar en la forma de cómo tenemos que tipificar, porque esos son los objetivos específicos y generales que tenemos que agotar en este semestre. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna crítica? ¿Algún reclamo? Profesor, una pregunta con relación a la reciprocidad. Digamos, cuando se trata de derecho laboral, en algún momento, en algún caso, se le puede al imputado sancionar con prisión. ¿En laboral? Sí, pero digamos a una persona jurídica, ¿cómo le llaman? Es que estaba tratando de recordarme de la, ¿cómo decirle? 38 del Código Penal. No sé si se refiere a eso. Veamos Es que, el 38 del Código sí, Procesal Penal. Yo lo busco. El Código Penal, perdón. Ok, yo lo busco. Léamelo para que entendamos todos aquí. Sí, el 38, así. Responsabilidad penal de personas jurídicas. En lo relativo a personas jurídicas se tendrá como responsable de los delitos respectivos a directores, gerentes ejecutivos, representantes administradores, funcionarios o empleados de ellas,
que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este, y serán sancionados con las mínimas penas señaladas en este código para las personas individuales. De acuerdo, sí, ya entendí. Sí, estamos. Sí, muchas O gracias. sea, él era el representante legal de la empresa que yo les había dicho. Entonces, hay responsabilidad directa en los representantes penales. Cuidadito, mucho ojo, mucho cuidado a las personas que nombran representantes legales, porque todos los actos, si ustedes saben, en derecho de comercio, en derecho mercantil, no sé si ustedes ya están en derecho mercantil, pero cuando ustedes empiecen a estudiar a la persona jurídica, es de carácter abstracto. O sea, son personas que son intangibles, personas que no se pueden tocar, pero sí se pueden saber. Entonces, una sociedad anónima, pues sabemos que existe porque ahí está el documento que lo dice, porque ahí están las secretarias que están trabajando, porque ahí están los operadores que están trabajando. Y el responsable de toda esta sociedad anónima, esta persona jurídica, es un representante legal, así como las personas jurídicas lucrativas y las personas jurídicas no lucrativas. Una iglesia tiene a su representante legal, debe estar inscrita en el repejo. Y entonces el responsable de los actos que cometa la iglesia por sí, el que responde es el representante legal. En una sociedad anónima como esta, que fue citada por la Inspección General de Trabajo, aquí dice, en lo relativo a las personas jurídicas, se entenderá como responsables de los delitos respectivos a directores. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Una omisión. ¿Le avisaron o no le avisaron al representante legal? Pero le notificaron a la persona jurídica. Responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes. Cuando se habla aquí de representantes, se está diciendo de representantes legales, administradores, funcionarios u empleados de ellas que hubieran intervenido en el hecho y que sin cuya participación no se hubiera realizado y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. En este caso, a este señor que se le estaban imputando el delito de desobediencia, era dirigido a la persona jurídica, pero él asume la responsabilidad y puede ser sancionado como persona individual. ¿Por qué? Porque él era el representante legal. Las personas jurídicas serán responsables en todos aquellos casos en donde con su autorización o anuencia participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas, además de que alguna de las siguientes circunstancias. Cuando se comete el hecho delictivo por una omisión, aquí no contestaron la situación, por una omisión del control, supervisión y de las resultas les son favorables. Entonces aquí hay una omisión de parte del representante legal de esta empresa. Entonces, si bien es cierto, la empresa es la responsable, pero a través de su representante legal, a quien puede ser sancionado individualmente. Esa es la explicación lógica y legal y jurídica que se le puede dar a por qué el representante legal se le está sancionando, se le está imputando el delito de desobediencia. Pero acá las resoluciones son distintas. Cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor, en todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tenga señalada una pena, se impondrá multa desde los $10,000 hasta $625,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. Cuando, por ejemplo, el Consejo de Administración de una empresa resuelve cometer un delito en el ejercicio de sus funciones, van a vender leche, pero el Consejo de Administración decide alterar la leche echándole agua, por así decirlo, pues, ejemplo abrupto, pero más o menos da la idea. La multa será determinada de acuerdo a la capacidad económica de la persona jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito. Esto aquí ya hablamos de punibilidad. No sé si estamos bien, Jorgan, Roberto. Sí, profesor, claro. ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan los compañeros? No, licenciado. ¿Estamos bien? Doy por asentado que entendieron el punto.
Lo damos por cerrado entonces y nos vemos el día lunes, primero Dios, a las 2:30 de la tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz